Bien, ahí estamos saliendo al aire. Buenas tardes a todos y a todas quienes el día de hoy estarán con nosotros para ir comenzando esta nueva temporada, esta nueva entrevista en donde tenemos el día de hoy un gran invitado quien es psicólogo de profesión, orientador, reconocido activista social también, y que el día de hoy nos acompaña, don Benito Baranda. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros compartiendo. Bienvenido. Hola David, un gusto reencontrarme contigo y un gusto también poder reflexionar juntos y poder compartir estas reflexiones con el resto de las personas, pues nos ayudan mucho en tiempos de tanta turbulencia y de tanto cambio el conversar y el buscarle sentido a lo que estamos viviendo. Importante eso, ¿cierto? Y por ahí va, ya es como le vamos encontrando el sentido a la vida, el sentido a las cosas, el sentido a las situaciones que cada uno de nosotros va experimentando, va viviendo en su larga vida. Contarte, Benito, ¿cierto? Que este es un espacio de reflexión, de oración, de canto, de música, de testimonio, abierto. De una u otra forma es como mostrar distintos referentes de la iglesia que en definitiva desde su apostolado contribuyen al bien común, sobre todo a ese bien social que el Papa Francisco en definitiva nos ha ido llamando de ser una iglesia en salida, una iglesia con olor a oveja, ¿cierto? Yo le pongo con el olor a calle, un poco chilenizando el tema. Y en especial contigo, como quiero no asumirlo, ¿cierto? Como referente en esta relación con un tema puntual y sumamente importante que es la pobreza en nuestro país. Y el día de hoy quisiéramos conocerte, ya sobre todo los valores que han influido en tu vida, quienes te han acompañado, quienes te ayudaron a tomar ciertas decisiones que en definitiva te llevan a asumir este apostolado. Y partiendo esta entrevista, primero que todo, agradecerte y preguntarte qué es lo que lleva a Benito Baranda, ¿cierto?, terminada su universidad, a lo mejor desde antes, a tomar esta opción y este apostolado de vida. Bueno, muchas gracias. La verdad es que uno es fruto de lo que hace mucha gente en uno. Dios actúa a través de mucha gente y esa mucha gente lo va formando a uno. Y en la vida nuestra, de mi esposa Lorena y mía, bueno, nuestras familias nos afectaron mucho, las parroquias donde asistíamos en el Barrio Alto nos afectaron mucho en la vida, nos afectó mucho el lugar donde estudiamos también, pero nos dimos cuenta participando en las comunidades de vida cristiana que, bueno, podíamos dar un paso más, gracias a todo eso que habíamos aprendido en nuestra casa, que habíamos aprendido en la parroquia, en el lugar donde estudiábamos, podíamos vivir una vida más sencilla, más cercana al Evangelio. Entonces, terminando de estudiar psicología, decidimos casarnos, nuestros papás se asustaron porque no habíamos terminado de estudiar, llevábamos ya 3 años pololeando y dijimos, bueno, pero terminamos ya mientras estemos casados, pues si ya llevamos tanto tiempo, y decidimos cambiarnos de barrio. El cambiarse de barrio no tiene ninguna gracia, tú te criaste aquí en La Pintana, el 80%, el 90% de las personas se ha criado, ¿no es cierto?, en barrios donde hay muchas dificultades, pero también hay muchos regalos, muchas amistades, mucha riqueza. Nosotros nos cambiamos de barrio, claro, dejamos de vivir donde vivíamos, que era el 3 o 4% de la población chilena vive allí, y nos fuimos a vivir a un lugar donde es parecido a donde vivirá el 60-70% de la población. No tiene ninguna gracia, pero para nosotros era un cambio, y era un cambio que nos ayudaba también a tomar distancia de algo que veíamos que cundía mucho en la sociedad, que era que los bienes te hacían ser personas, que los títulos, que los apellidos, que el lugar donde estudiaste, y eso no nos acomodaba con Lorena. Sentíamos que eso no era tan evangélico, no estaba tan cercano a lo que el Señor nos pedía, y no queríamos entrar en esa vorágine, no queríamos. De hecho, cuando nos íbamos a casar, nuestros padres estaban felices, querían organizar una fiesta, y nosotros decíamos, no, pero hagamos algo más sencillo. Y por suerte el cura que nos iba a casar dijo, oye, ¿saben qué más? Esta es la fiesta de los papás de ustedes. Que la hagan sencilla, pero no les impidan también celebrar. Pues. Olvídense, si esta no es la fiesta de ustedes, es la fiesta también de sus papás que le quieren agradecer. La familia de Lorena son migrantes ecuatorianos, el papá que ya falleció, un neurocirujano que se formó en Chile, y mi papá, mi abuelo es español, entonces querían agradecerle también a la comunidad.
Y para sacarnos de eso nos llevó a Las Carmelas, allá arriba en Departamental, no como está construido hoy día todo para allá arriba, y nos dijo, enciérrense acá el día antes y tranquilo, olvídense lo que va a pasar mañana. O sea, relájense, dijo el cura Lalo, que ya falleció, porque nos dijo, tranquilos, si el matrimonio es sacramento de ustedes, ustedes van a armar la vida, Dios les va a ir dando un camino para armar la vida, pero no tengan ansiedad sobre este tiempo. Y llegamos a esta casa y al poquito tiempo el Hogar de Cristo nos ofreció encargarnos una hospedería de niños. Esta casa queda en una calle muy pequeñita, cerca de Independencia, entre Independencia y Vivaceta, y al hogar un empresario había regalado una casa muy cerca de Mapocho, al lado de Independencia, pero cerquita a Mapocho. ¿Ya? Y se reabría la hospedería de niños porque, claro, tú recordarás, ¿no es cierto?, en aquella época la crisis económica de los 80 llevó a muchos niños a dormir en la calle, eran muchos, era impresionante la cantidad de niños que dormían en la calle. Muchos de los adultos que hoy día tienen grandes dificultades porque fueron expulsados del sistema escolar, perdieron los trabajos, la familia, cayeron en pobreza muy profunda en ese periodo con la crisis económica de los 80, y el Hogar de Cristo decidió reabrir la hospedería y nos pidió que nos encargáramos. Era un matrimonio recién casado, teníamos 23 años, 23 y 24, nos hemos casado Bueno, con 22 y 23, y nos fuimos a vivir a la hospedería. Y bueno, los chiquillos de la hospedería y algunas chiquillas nos cambiaron la vida. Nos cambiaron la vida porque el Señor nuevamente nos tocó, nos hizo una revolución interior, aprendimos que los podíamos amar, aunque no tuviesen vínculo sanguíneo con nosotros. De hecho, ahí supimos que no podíamos tener hijos biológicos, y nos dimos cuenta que uno ama con una pasión a las personas que el Señor les presenta y que viven con uno impresionante. Después nos dimos cuenta que podíamos vivir con muy pocas cosas materiales que no las necesitábamos. Y nos dimos cuenta también que podíamos poner nuestra profesión al servicio de los demás, que no teníamos que Benito, ser tan especialistas. Benito, ¿cómo se llega a ese clic? Bueno, yo creo que mucha gente te O sea, ayuda, sé que no te hay ayuda a llegar a ese receta, clic. pero Sí, me emocioné, ¿verdad? Es mucha la gente que te ayuda a llegar a ese clic. Ya te ayudan la oración, los retiros, los sacramentos, tu propia comunidad cristiana donde tú participas. Cuando uno tiene abiertos los ojos, se destapa su oído, bueno, comienza a resonar dentro de uno un camino por el cual el Señor te dice, este es el camino tuyo, pues este es el camino donde tú te vayas a realizar, vayas a poder entregar lo mejor de ti, tienes un don, no lo guardes, no lo escondas debajo de la tierra y no metas debajo de la mesa. No nos dimos cuenta, siempre decimos con la Lorena nos damos cuenta cuando miramos para atrás, pero no nos damos cuenta cuando van ocurriendo las cosas, esa es la verdad. Miramos para atrás y decimos, hay un hilo conductor, pero claro, en el momento que lo estamos viviendo, vamos tomando las decisiones. El cambiarnos una hospedería de niños fue una decisión que yo siempre digo entró por Lorena, no entró por mí, entró por mi esposa. Yo llegué a la casa ¿qué tan donde vivíamos, importante, sí, qué tan importante Lorena en tu vida, Benito? bueno, tremendamente importante, gigante. No se entiende nada de lo que puedo vivir cuando me elogian o me entregan premios, reconocimientos. Bueno, Lorena, hay mucha gente, la gente del Hogar de Cristo, la gente de los programas, la gente del Castillo, la gente de la hospedería. Uno es gracias a tanta gente. Y Lorena, con la que vivimos, ¿no es cierto?, ya casi 40 años, a cumplir 39 años dentro de poquito, ahora en Semana Santa, nos ha tocado vivir tanto, nos ha tocado vivir tantas cosas juntos, adoptar a nuestros hijos, por ejemplo. Hasta el día de hoy seguimos viviendo muchas cosas y siempre decimos, ¿qué más nos va a deparar el Señor? ¿Qué más nos va? Porque nos sorprende así, nos vamos encontrando con cosas. Yo pensaba que mi vida iba a ser terminar trabajando en el Hogar de Cristo hasta viejo. Y apareció el No Encuentro sé. Continental de Jóvenes. El Encuentro Continental de Jóvenes fui voluntario, nos marcó Haití, de ahí Colombia, de ahí Chile, Perú, y comenzó a extenderse a América Solidaria, que es un fruto del Encuentro Continental de Jóvenes. Entonces, y no es fundado por Benito Baranda, como me presentan a veces, que me da mucha vergüenza. Eso lo crearon los jóvenes. Yo no me he ido a trabajar y a quedar un año voluntario como voluntario a un país, o no he venido a Chile a trabajar voluntariamente un año gratis a un país. Soy viejo ya. Son jóvenes los que lo hacen. Ellos son los fundadores de América Solidaria, ellas, la gran mayoría mujeres. Y muchas vinculadas a la iglesia o a otras iglesias cristianas, o personas agnósticas que tienen un humanismo, bueno, que nos da muchas lecciones a los
católicos también, a los cristianos. Exacto. Me gusta escuchar sobre todo el énfasis que le da el tema de la juventud, como en definitiva, independiente, ¿cierto?, de tu gran labor desde la organización, del liderazgo, pero también como jóvenes puedes ir despertando, ¿cierto?, esta posibilidad, independiente del credo religioso, independiente del Claro. país, del lugar de donde vienes, cómo tener esa posibilidad como joven de poder ir despertando esta posibilidad de fijarse en el otro. Y en ese sentido, ya desde el mismo Hogar de Cristo, como tú comentabas, ¿cierto? Tuviste cerca, si no me equivoco, 20 años, de años como director, después salió desde ahí América Solidaria, que está el día de hoy, y está involucrado parte del directorio, y dentro de eso siempre un tema, un denominador en común, que es el tema de la pobreza, ¿ya? Y dentro del tema de la pobreza, tú te fuiste a vivir a la comuna de La Pintana como opción. ¿Por qué La Pintana? Bueno, lo que nos ha ocurrido con Lorena siempre es que a nosotros, esto no es una elección para la otra gente, ¿eh? Lo quiero decir porque cada persona tiene que escuchar también, bueno, a sí mismo, no sé, tiene que escuchar a Dios, pero lo que hemos aprendido con Lorena, que no podemos vivir lejos de donde trabajamos. Si deseamos servir a personas que lo están pasando muy mal, que están muy excluidos, que tenemos que estar ahí, cerca, porque debemos entender todos los días cuando nos levantamos que esto es parte de la realidad. Nosotros no nos criamos en esta realidad, pero esto es parte de la realidad. Y una parte grande de la realidad todavía es Chile. Ya, y tú lo sabe mucha gente. Lo dijo el doctor Mañanich. La gente, ¿no es cierto?, se reía de él y ironizaba, pero bueno, él fue súper honesto. Él fue súper honesto. Dijo que no se imaginaba que ocurría esto. Y él sabía, yo creo que sabía de pobreza. Si fue ministro y trabajó en el sector público, o sea, no es que no sabía, sino que se dio cuenta que era tremendo, tremendo. El hacinamiento cuando llegó a Bajo Temena, ¿ya? Cuando creyó que ya la pandemia estaba pasando, ¿no es cierto? Y que estábamos en una meseta y se da cuenta que no había llegado a los lugares donde había un alto hacinamiento en Chile y que ahí, por supuesto, iba a causar el gran dolor que causó y que sigue causando y que hoy día ha vuelto a causar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que cuando vamos siguiendo a Jesús, vamos siguiendo el Evangelio, nos ocurre siempre con Lorena que nos aproximamos a un Cristo que nos invita a desprendernos, no amarrarnos, no sentirnos como anclados, sino a desprendernos, porque si no nos desprendemos, nos dejamos actuar al Señor en nuestras vidas. Y eso es lo que nos va pasando siempre con Lorena. Hoy día, por supuesto, con la crianza de los hijos tenemos una casa cómoda, vimos La Pintana en un sector de campo, al lado del castillo, y podemos tener vehículos, pero podríamos no tenerlo. La Lorena y yo no tenemos en Italia cuando estudiamos vimos un pequeño departamento, muy a la afuera, un departamento chiquitito, antiguo, y no echábamos de menos nada, nada, porque no, es como que hoy día tú puedes tener algo, mañana no, por supuesto en la miseria es tremendo, nunca nos ha tocado vivir en la miseria, pero tampoco tener más de los bienes que uno puede disfrutar, que uno puede efectivamente cuidar, porque si no le comienzas a destinar mucho tiempo a cuidar bienes y le vas quitando el tiempo a las personas. Se va perdiendo la importancia de la persona, la importancia de la naturaleza, y ese bien creado por la persona se transforma en tu becerro de oro, ¿no es cierto?, que te va chupando, chupando. Y que le ocurre, ¿no es cierto?, a muchas amigas y amigos nuestros que después nos dicen ellas y ellos. O comienzan a tener más propiedades, comienzan a angustiarse porque el dinero no les alcanza y tienen un salario que puede ser, no sé, 10 veces el salario mínimo o 20 veces el salario mínimo, y tú dices, pero ¿cómo no te alcanza? Claro, porque ya has generado una vida con tantos bienes que perdiste el foco. Y la religión es algo anecdótico, cultural, pero no algo que modifica tu esencia, algo que se practica en tu estrato social. Entonces, yo creo que el vivir como vivimos, la gente nos dice una opción. Yo no sé si opción, yo creo que es el camino que sentimos que es el mejor que hay que tomar y donde no hemos sentido, ¿no es cierto?, que es el camino que nos permite servir mejor a las personas para las cuales estamos. Eso no quita, ¿no es cierto? Conocemos nosotros una doctora, por ejemplo, que por muchos años trabajaba en uno de los hospitales de la zona sur y que ha sido una de las doctoras más queridas acá y vivía en la dehesa y viajaba todos los días y lo hacía espectacular. Entonces, no es que esto es contra otro, no.
Esto es, para nosotros es así, hay otros caminos. Hay gente que ha estado, ¿no es cierto?, viviendo La Pintana, que hoy día vive en otros lugares, pero que son personas espectaculares, serviciales, personas de iglesia, o sea, no es, no es blanco-negro, está Claro. lleno, es multicolor, porque es un gran puzzle, y las personas tienen que irse ubicando donde el Señor les pide que se ubiquen, porque en todos los lugares somos necesarios. Qué importante lo que comentas, contarle a todos que estamos con Benito Baranda el día de hoy en nuestro programa Entre Dios y Amigos, en donde estamos conociendo o conociendo aún más, ¿cierto?, a Benito, sobre todo de su historia, de su vida, de sus valores, que en definitiva van sosteniendo lo que hoy en día como familia también han construido. Hablas de Lorena, de tus hijos, ¿cierto?, como de una u otra forma ese apostolado fue una decisión tuya, que en definitiva no es sino que uno de los tantos caminos que como cada uno ser humano, ¿cierto?, puede ir decidiendo. Pero qué importante es cómo el salirse de uno para ir en busca de otros. Hoy en Claro. día, Benito, ¿cierto? Vemos en ti a un referente, como te decía Maya, que a lo mejor de suyo no quieras reconocerlo por el título que este trae, pero eres para varios, pues, ¿ya? Y dentro de eso, ¿cuáles son los valores que sostienen hoy tu vida? Bueno, yo creo que la vida que hemos ido construyendo, especialmente con Lorena, nuestros hijos toman su propio camino también. No queremos resetearlos a lo nuestro, sino que ellos vienen con su historia. Son adoptados y tienen que ir resolviendo también sus propias, ¿no es cierto?, eh, lugares como oscuros de la vida, ¿no es cierto?, que deben tener muchos dolores, ¿ya? Y los vamos a acompañar. Son ya grandes, fuimos abuelos del mayor con su esposa y con la José, ahora en pandemia, entonces vamos a estar al lado de ellos. En el caso nuestro con Lorena, los valores que han ido sosteniendo nuestra vida, bueno, yo creo que el valor más maravilloso que puede sostener una vida es que uno, tú lo decías, ¿no es cierto?, ame, pueda salir de uno mismo y amar a otros. Eh, Nosotros sufrimos con la violencia mucho. Cuando tú ves la violencia callejera, la violencia que ocurrió, ¿no es cierto?, en Plaza Dignidad, para todos lados esa violencia, ¿no es cierto?, la violencia de nuestras poblaciones, la violencia en el barrio alto también, la violencia de ostentar bienes. Son tantas las violencias, ¿no es cierto?, que se viven todos los días. La violencia de la humillación en un servicio público, en una empresa privada, la violencia de los salarios. Son tantas las violencias. Eh, y bueno, y sufrimos con Lorena cuando esa violencia se ejerce porque eso daña la dignidad humana, te daña como ser humano, te genera heridas. Las personas no creen. Si tú maltratas a un niño, garabateas a tu esposa, la golpeas a tu esposo, insultas a tus vecinos, eh, ofendes a otros credos religiosos o personas, ¿no es cierto?, de otras creencias, o ofendes a las autoridades, al final, bueno, te va generando heridas. Y las heridas no son eh, para aquel que tú le has disparado algo. Por supuesto que le genera heridas a esa persona. También son heridas para ti. Tú generas prejuicios y esos prejuicios al final construyen muros y los muros terminan separando. Y después para poder volver a juntarse hay que derribar los muros. Es más complejo. Entonces, yo digo que ahí es quizás lo más fuerte. Cómo desatamos esa capacidad de amar que tenemos. Eh, y recuerdo, además de Jesús, por supuesto, el Evangelio, esto de San Juan, ¿no es cierto?, que dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, que ve, ¿no es cierto?, es un mentiroso, ¿no es cierto?, porque lo pone en el Claro. centro, Juan. Para mí, Juan es descomunal. De hecho, cuando estaba en la universidad estudiando psicología, un cura amigo, el padre Sergio Lizalde, hacía Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, y yo tomaba como optativo San Juan y se reían mis compañeros y decían, pero Benito, es que es tremendo, Hay como parte más. del Evangelio. No, me emociona, me revuelve el alma, ¿no es cierto, Juan? Porque siento que se mete siempre como en lo esencial, en el sentido, y te pega así, te da un golpe que te remece y te chuta. No te quedes conforme con amar Oye, a Dios. oye, gusto escucharte, sobre todo en lo personal, ya no una apreciación de todo a lo mejor, pero el cómo les colocas nombres de manera directa y literal, ya a los distintos tipos de violencia.
ya, que hoy día están escondidas, ya, Claro. a veces hay mucho eufemismo en relación a nombrar ciertas situaciones, pero cuando logramos de una u otra forma entender la violencia desde esos puntos de vista en los cuales tú los estás enfocando y presentando, qué importante ahí cómo mueve el piso hoy en día. O sea, el darse cuenta, ¿cierto?, de esos distintos tipos de violencia que se ven como lejanas, ya que se ven disfrazadas. La violencia, ¿cierto?, de sueldo indigno, la violencia de malas viviendas, la violencia sistemática que existe lamentablemente contra un sector es sumamente conmovedor a ese nivel, ¿cierto? Escucharlo y qué tan necesario es que podamos hacer conciencia de esa violencia existente y no solamente llevarla a una violencia física o psicológica, sino que Claro. transgrede esa situación. Claro, y la pobreza David, sigue siendo la principal causa de privación de libertad del ser humano, ¿ya? Es tremendo, es tremendo. Tú sabes que el texto que más me conmueve a mí en la película Sefirelli, de Sefirelli, no sé, Jesús de Nazaret, que uno la ve tan seguido porque como la tiene el Canal 7 la vuelven a repetir, eh, es cuando Jesús desenrolla en la sinagoga el texto de Isaías y dice que viene un año de gracia porque le traigo la buena nueva a los pobres. Yo digo, mira, me emocioné ahora al decirlo. Vengo llegando a un comité de vivienda, te contaba antes de partir el programa, y son puras personas allegadas. Y una de las familias con las que estábamos estaba llegada en un departamento construido hace mucho tiempo atrás, que está pegado con otro departamento en una escala donde vive mucha gente, ¿no es cierto? Pero son dos familias que viven en 18 metros cuadrados. Eso es violento, o sea, ¿cómo vas a tener vida familiar adentro? Claro, te puedes entender, puedes resolver conflictos, son personas de buenos valores y todo, pero es tremendo. Por eso yo digo que cada vez que movilizamos el amor, las cosas cambian. Lo dice Maturana, no solamente lo dice Jesús en el Evangelio, las cosas cambian. Lo decía Gaudí, ese gran arquitecto catalán. Primero el amor, después la técnica. Si no ponía el amor, la técnica no va a resultar. ¿Ya? Y esto es para una persona que hace aseo, para una persona, ¿no es cierto?, que le toca hacer el aseo del quirófano, para la persona que va a tocar preparar los instrumentos para operar, la herramienta, y para la persona, ¿no es cierto?, que le va a tocar operar, para todo, para el anestesista, para todo. La anestesista, si yo no pongo el amor en lo que voy a realizar, ¿cómo lo que voy a realizar después va a transformar la vida de otras y de otros? Y eso se relaciona con lo que tú decías al inicio. Tiene uno que salir de sí mismo permanentemente. Yo cada vez que me encierro en mí mismo, genero conflicto, termino choreado, amargado y maltrato a la gente que me rodea. Y me da mucha vergüenza. Tengo que pedirle perdón a mis hijos, disculparme, hoy día menos, a lo mejor ya soy más viejo y me doy cuenta antes de meter las patas. Pero claro, antes me tocaba muy seguido y quedo muy mal, me cuesta después dormir. De hecho, yo no me puedo dormir si he maltratado a mi esposa. Algo es un maltrato no físico, sino que digo una palabra mala o pongo un mal gesto o no asumo mi rol como un miembro más de la casa, de esta comunidad, que es nuestro hogar. Entonces uno tiene que estar permanentemente saliendo de sí mismo. Y yo digo que cada vez que uno sale de sí mismo, ocurre, ¿no es cierto?, lo que Gabriel Mistral decía, uno construye humanidad, ¿ya? Todavía, ¿no es cierto?, esta es una humanidad que hay que seguir construyendo, y uno tiene que ir construyendo humanidad. La crisis de ahora, si bien es humanitaria, porque por supuesto tenemos problemas graves de salud, de alimentación, de poder llegar a los servicios como la educación, pero yo creo que es una crisis de humanidad, más que humanitaria. Yo creo que más profundamente es de humanidad. Cómo nos preocupamos unos de otros. Yo creo que eso es tan grande en nuestras Es poblaciones, súper, ¿no? está encarnado. Tienes que, Tan necesario cómo poder plasmarlo, cómo poder propagarlo, cómo poder experimentarlo también, ¿cierto? Ese sentido de humanidad el que tú planteas. Y creo yo, la única forma, ¿cierto?, de poder plantearlo es salir de claro, nosotros. Y en ese sentido, qué harta pega, ya que harto por hacer y es sumamente importante, ¿cierto?, el que nosotros como iglesia podamos también tener ese despertar, ¿ya?
ese despertar tan necesario, salir de ese confort, como decía el Papa Francisco, ¿cierto? Dejar de balconear la pobreza e insertarse en ella, dejar de mirarla como un museo, ¿cierto? En el cual sentir la lástima y no tener compasión, cristianamente hablando, ¿cierto? De compartir el dolor con el otro, de involucrarse, acompañar. Y en ese sentido, qué importante, Benito, el poder el escucharte, porque tú tienes una experiencia sumamente fuerte, real, concreta, desde tu profesión misma, ¿cierto? A cómo te has involucrado con esta realidad. Y en ese sentido, como referente, ¿cierto? Y también como hombre de iglesia, tuviste harto tiempo en el Hogar de Cristo, institución que depende o ligada a la Iglesia Católica. ¿Cómo ves tú a la Iglesia, Benito, hoy en día, tanto en su jerarquía como a lo mejor en su laico, con Bueno, respecto a este tema? mucha gente añora otra iglesia, y yo digo, el contexto cambió. Cuando tú tenías un periodo de privación de libertades fundamentales como una dictadura, por supuesto que a la iglesia le tocó un rol más protagónico, ¿no es cierto? Un rol más protagónico en la defensa de las personas en general, de los derechos de las personas en general. Y por supuesto la iglesia se fortaleció, la iglesia católica, mucho en ese periodo. Y tuvimos grandes ejemplos de personas que ayudan a fortalecer esa iglesia, de personas que uno admira, ¿no es cierto? La siente cercana, a otros que uno sigue queriendo, pero que hoy día hasta lo están pasando mal. Y esas personas, bueno, construyeron una iglesia en un contexto que era un contexto, ¿no es cierto?, de privación de libertad, de libertades muy restringidas. Vino el Papa, por ejemplo, y la gente dice, y me lo comentan mucho porque estuve como encargado del Estado en la visita papal, me decían, no, pero la de Juan Pablo II fue mucho mejor, claro, porque tenía un periodo de privación de libertad, entonces por supuesto que iba a ser mejor. ¿Cómo no iba a ser mejor? Si llegó un Papa muy carismático y llega un Papa a visitar un país donde yo creo que casi nadie había llegado a visitar este país, o sea, ningún, no sé, los jefes de Estado, o sea, era muy difícil en todo ese periodo. Entonces, claro, la tensión que se había generado allí era maravillosa, porque al final esa tensión social la canalizó la visita del Papa. Y el Papa nos dijo frases muy fuertes en medio de momentos difíciles, como por ejemplo, el amor es más fuerte en medio de una gran tensión en el Parque O'Higgins, ¿ya? En el contexto actual, la iglesia es otra por muchos motivos. Tenemos una sociedad bastante más secularizada, ¿no es cierto? Tenemos una sociedad que ha privilegiado esa ansiedad de estatus, de querer ascender socialmente y económicamente, entonces le quitó fuerza a su vida de fe y le puso más fuerza a la vida de los bienes, ¿ya? Para tener mayores seguridades, no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo, cuando tú, no sé, te lo estás pasando muy mal, quieres salir del mal, lo mal que lo estás pasando materialmente, y tienes que poner mucha energía en salir de esa situación, y trabajar mucho, mucho y muy duro. Eso no significa que seas un hipermaterialista, no. Hay que trabajar duro y darle oportunidad a tus hijos que tú no tuviste, y todo eso, bueno, para mucha gente le chupó mucha energía, también espiritual. Y la gente critica la jerarquía, yo he sido de los duros con la jerarquía en algunos periodos, he hablado públicamente cuando la jerarquía ha callado a algunos sacerdotes cercanos, yo he levantado la voz como laico y he dicho que no se puede hacer eso, ¿ya? Pero a la jerarquía actual no se le puede pedir lo que pasaba, ¿no es cierto?, en los años 80 o en el periodo de la visita del Papa Juan Pablo II. Hoy día nos tenemos que pedir a nosotros mismos, hombres y mujeres de iglesia, católicos, evangélicos, ¿no es cierto?, cristianos en general, nos tenemos que pedir que nosotros estemos involucrados en la sociedad. De hecho, eso es lo que nos pide el Papa actual. Hay mucha gente que cree que los obispos tienen que hablar y siguen en una iglesia clerical, y este Papa nos ha dicho, no, ustedes tienen que salir en esto que tú decías, ¿no es cierto?, dejar de balconear y tener una iglesia de salida. Ustedes tienen que movilizarse. Por supuesto que van a haber sacerdotes, religiosas, obispos que los van a acompañar, pero no son ellas ni ellos los que los tienen que estar dirigiendo todo el tiempo. O sea, cuando a mí me dicen, pucha, es posible que se apruebe el día de mañana el aborto, y digo, bueno, pero los católicos no vamos a abortar. No vamos a abortar, pues. Que en el pasado se decía, pucha, qué pena, se va a aprobar el divorcio. Bueno, pero los católicos no nos divorciemos, pues. O sea, claro, hay mucha gente que, producto de la vida que le ha tocado llevar, siendo católica, ha tenido que divorciarse. Pero el resto no lo tomemos como algo livianito, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que
vivir lo que creemos, no para demostrarle nada a nadie. No tenemos que ser los vanidosos que nos decimos los buenos, ¿no es cierto? Como ese que entra al templo, se golpea el pecho y mira al otro y le dice, gracias Señor porque yo soy tan perfecto y el otro es tan imperfecto. Salen del templo y el Señor dice, te fuiste a la punta del cerro tú y este se va a venir conmigo. No, no es eso. Uno ha ido caminando, se ha ido dando cuenta de lo pequeño que es, y en la humildad y dándose cuenta de lo pequeño que es, comienza a vivir una vida de fe. Pero siempre desde lo pequeño, nunca desde lo grande. Porque en el momento que comienza a vivirlo desde lo grande, chao, saliste de la fe, saliste de la iglesia. Tan así. Bueno, y eso implica compromiso, por ejemplo, de pagar salarios justos, que mucha gente a lo mejor lo hace y calladito lo siguen pagando, pagar los impuestos, tratar dignamente a la persona con la que vive, al hombre, a la mujer, o para una pareja, ¿no es cierto?, homosexual, tratar dignamente a su pareja, tratar dignamente a tus hijos, relacionarte dignamente con los vecinos. Bueno, tantas cosas que nadie te las va a publicar en ningún lado, sino que es la vida, porque tú descubriste que Dios es amor y que la esencia del ser humano, al ser hecho imagen y semejanza de Dios, es el amor. Allí se nota que somos hechos imagen y semejanza de Dios. No tenemos otra prueba concreta de que somos hechos imagen y semejanza de Dios. La única prueba es que tenemos la capacidad de amar, de abrirnos a otros, de entregarnos, como tú nos decías. ¿No? Y tremendo sello de Dios en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Que en definitiva nos reconoce en cada uno de nosotros esa dignidad que por naturaleza nos pertenece. Y esa dignidad muchas veces es pasada a llevar nosotros, la hemos pasado a llevar, y en esa situación, ¿cierto? Sumamente importante darse cuenta que esa invitación que hace el Papa Francisco, ¿cierto? De poder de nosotros empezar a actuar, mover con nuestros actos, con nuestras acciones, lo que podemos ir haciendo. Estamos con Benito Baranda el día de hoy, quien nos ha ido acompañando, ir reflexionando sobre distintos temas, sobre su historia, sobre su vida. Y en ese sentido se observa, ¿cierto?, de tu parte también un gran movimiento. Hoy en día, Beto, tomaste una opción. Yo te comentaba antes que había leído por ahí, creo que fue hace muchos años atrás, la revista Paula, en donde el entrevistadora parece te decía, ¿por qué usted no se mete en política? ¿Ya? Porque en definitiva tiene gran arrastre, idea, hay toda una convicción en lo que hace. Y tú esa vez contestaste, no, cada uno desde su espacio, ¿cierto?, va aportando a que este país sea mejor. Y hoy en día, Benito, te vemos promoviéndote con harto movimiento en las redes sociales, Distrito 12, La Pintana, Puente Alto, Pirque, San José, ahora La Florida. Yo en los tiempos que estaba ahí, La Florida no estaba, Barados, pero claro, no estaba. ahora La Florida, dos comunas tremendamente con gran población, Puente Alto y La Florida, ¿cierto? Como hombre de iglesia, ¿qué da ahí el tema de por qué surge en ti el decir, ya, ¿sabes qué? Me meto en este proceso? Bueno, yo creo que llevamos más de una década, la Oficina de América Solidaria está en Plaza Italia, en Plaza Dignidad, y llevamos más de una década con una gran cantidad de movilizaciones. Las veíamos nosotros los viernes desde nuestra oficina, los martes a veces, muchas veces participamos, ¿no es cierto?, algunos de la oficina en esas movilizaciones, y veíamos, ¿no es cierto?, que ha sido muy duro todo ese malestar que se manifestaba de distintos ámbitos, no era de un solo ámbito, mujeres, estudiantes, personas mayores, personas por sus pensiones, manifestaciones también a veces vinculadas a temas de iglesia, generalmente, ¿no es cierto?, las personas que más trabajan en la iglesia, una de las personas ahí comentó que el clero se sacó la mugre durante todo este periodo, prestó muchos de las casas de retiro. Yo trabajé con personas en situación de calle, apoyando la política del Estado para que no murieran las personas que estaban en la calle COVID, y la iglesia prestó sus casas de retiro, o sea, impresionante, silenciosamente todo el trabajo que se hizo y que hicieron tantas personas de la iglesia, incluidos sacerdotes, religiosas, tanta gente, y que siguen haciendo. Bueno, todo ese sentimiento, ese malestar, que costó mucho escucharlo del mundo político, del mundo institucional, explotó en el estallido social, como lo bautizó, ¿no es cierto?, la prensa.
del 2019, de octubre del 2019. Y ese estallido, yo creo que provocó un remesón tan grande que nos hizo cuestionar el pacto social que teníamos. Hay gente que dice que uno no puede cambiar una constitución fruto de la violencia. Bueno, las constituciones se han construido, muchas de ellas fruto de la violencia, de anarquía, de guerra, mucho peores que lo que nos ha tocado vivir a nosotros, o sea, tremenda, tremenda. Piensen solamente, ¿no es cierto?, en Francia, o no sé, o en Estados Unidos. Los dramas han sido gigantescos, las guerras civiles, eh, y ese nuevo pacto social eh, implica que todas y todos tenemos que estar disponibles a colaborar en su construcción. Yo quiero paz, pero la paz es fruto de la justicia. Y para construir la justicia tú tienes que acordar nuevas reglas para convivir. Alguno me dirá, Benito, pero esas reglas no se van a cumplir. Sí, se van a cumplir, porque lo que construimos ahora se construyó en reglas que nos hizo generar grandes espacios de injusticia. Y esas reglas son de la actual Constitución. Y para poder reparar eso, no es contra nadie, es ojalá con todas y todos tenemos que construir nuevas reglas, ponernos de acuerdo cómo vamos a vivir, ponernos de acuerdo en que la vivienda tiene que ser un derecho, ponernos de acuerdo que los pueblos originarios deben tener un reconocimiento constitucional, son los primeros pueblos antes de la llegada, ¿no es cierto?, de los europeos, antes de la llegada, ¿no es cierto?, de los españoles y del resto de los que llegaron. Son nuestros pueblos, los primeros pueblos, no nuestros, perdón, los primeros pueblos, ¿ya? Los primeros pueblos de esta tierra. Entonces hay un montón de áreas en las cuales tenemos que volver a ponernos de acuerdo para que la convivencia que tengamos entre nosotros no sea, como tú lo decías antes, de mirarnos en menos, de mirarnos, ¿no es cierto?, a esos que viven en determinado barrio, en determinado lugar, son inferiores a los otros que viven en otros lugares. No, podemos tener diferencias económicas, podemos tener diferencias, ¿no es cierto?, del color de la piel, del idioma, pero somos iguales, tenemos la misma dignidad, somos seres humanos. Y ese nuevo pacto implica que muchas personas independientes, que tenemos una idea política, tenemos, ¿no es cierto?, una idea de cómo ir construyendo el país, porque hemos colaborado en eso desde nuestro pequeño espacio, participemos activamente y estemos disponibles para participar. Y por eso armamos un grupo que fuimos más de 100 candidatos en un movimiento que se llama Independientes No Neutrales en todo Chile, en 23 distritos, que sumamos gente como tú, como yo, y esas personas, hombres y mujeres, bueno, nos lanzamos, se armaron muchas listas de independientes. En nuestro distrito somos un buen contingente de candidatos, no sé, 60 para 6 representantes, pero Claro. me parece bien porque nos tenemos que movilizar, ¿No? tenemos Y esa que, diversidad y esa claro, pluralidad es sumamente necesaria tenerla presente, que en definitiva nos hagamos ciudadanos de un país en el cual desde los cívicos, ¿cierto?, podamos hacernos presentes participando como católicos dentro de esto. Yo te conversaba anteriormente los conflictos que puede provocar. Ya uno ve en redes sociales la iglesia, Benito Baranda, en consecuencia. ¿Cómo lo llevas tú eso? bueno, yo creo que yo soy parte de la iglesia, me siento agradecido de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas, donde también tengo muchas relaciones de amistad con ellos y con ellas. De hecho, desde el Hogar de Cristo trabajamos mucho con muchas iglesias evangélicas. Soy una persona creyente y bueno, y nuestra iglesia es una iglesia hoy día que producto de las acciones realizadas dentro de la iglesia está recibiendo el repudio de mucha gente. No es producto de lo que alguien ha hecho fuera de la iglesia. El mal no viene desde afuera, viene desde dentro. Y eso hay que asumirlo así. Y por eso, a lo mejor este tiempo es incomprensible que no hablen tanto los obispos, sacerdotes, religiosas, pero a lo mejor es el tiempo que no pueden hablar tanto porque lo que les está llegando también a ellas y a ellos es muy duro. Uno tiene una familia, tiene más gente, no lo logra resistir, pero para muchas de ellas y de ellos que no tienen nada que ver en esto, que no han estado involucrados, ¿no es cierto?, en estos terribles, vejatorios y delictuales hechos, ¿no es cierto?, al final, ¿no es cierto?, bueno, terminan afectando a la institución, porque somos parte de la institución. Pero la única manera de reparar eso es amando y sirviendo a los demás. No tenemos otra manera, no tenemos que ir a predicar, ni a pelear por leyes, ni a pelear por nada. Ama y sirve. Y si te dan la oportunidad de construir un nuevo pacto social, ponte al servicio de las personas para construir ese nuevo pacto social.
yo no voy a participar en política activa ni partidista. Yo voy como independiente. Después del término de los 9 meses, si quedo en la constituyente, porque puede ser que no quede, ¿no es cierto? Si quedo, después de esos 9 meses o 12 meses, vuelvo a hacer lo que siempre he hecho, para lo que tengo habilidad, para lo que seguramente tú leíste en esa entrevista. Yo soy un convencido de que tengo habilidad para algo y me he formado para eso, al igual que mi esposa. Y no puedo esconder esa habilidad o tratar de ir al potrero del lado a buscar una habilidad que no tengo. Pero para la Constitución sí que quiero contribuir, como tantos ciudadanos y ciudadanos que se están presentando hoy día, independientes en listas, ¿no es cierto?, independientes o independientes en listas de partidos, pero que uno los conoce y las conoce que son independientes, que han participado en la vida pública y quieren contribuir ahora con su experiencia, su conocimiento y con su vínculo con la realidad en esta nueva Constitución. Y yo creo que eso es, ¿ya? Y no tengo nada contra el mundo político, ¿ah? La Iglesia lo ha dicho muchas veces, es una de las mayores expresiones de amor cuando tú te entregas al servicio público. Por supuesto que hay personas que lo pueden hacer mal, pero lo pueden hacer mal en tantos lugares, ¿no es cierto? No es lo que uno tiene que ir tratando, ¿no es cierto?, de que nos ayudemos mutuamente para que ese mal que se pueda ocurrir desde la política, en la iglesia, desde la educación, no se extienda, sino que se vaya achicando cada vez más y vaya retrocediendo el daño que se puede provocar a la dignidad humana desde una acción como la política, los servicios sociales, ¿no es cierto?, las organizaciones sociales, las iglesias, que podemos dañar a otros. En todo, amar y servir, Sí. ¿cierto? Qué importante Muy el bonito. poder plasmar y el poder plasmarlo, el poder llevarlo a la realidad dentro de cada uno de nosotros. Queridos amigos, estamos hablando ya, llegando al final de Sí, nuestra pues. entrevista con Benito Baranda, un tiempo grato de conversación, de conocimiento, de reflexión también en relación a distintos temas que hoy en día están en boga más que nunca. Y sobre todo creemos que tú puedes ser un buen aporte, ¿cierto?, desde esa mirada como referente, como una persona en definitiva que conoce de lo que está hablando. Aquí no estamos en definitiva con alguien que lo leyó, sino que lo vive, que lo está viviendo. Y eso es sumamente importante el poder plasmarlo en esta nueva constitución. Querido Benito, yo sé que estás full con tiempo, Sí. estás muy ocupado. A nombre de nuestro programa, darte las gracias por este tiempo, por darnos la posibilidad de tener un ratito, todos los que hemos estado acá escuchándote, de reflexionar. A lo mejor no compartir o sí compartir, pero sí el poder conversar, el poder convivir, el poder llegar a poder comprendernos y entendernos aún con las diferencias que podamos tener, Claro. para construir en definitiva una sociedad mejor en donde respetemos la dignidad del otro independiente de sus creencias, de su color de piel, lo que pueda pensar. Y en ese sentido, más que nada agradecerte y pedirte que desde ahí, ¿cierto?, nos pudieras dedicar unas últimas palabras a todos quienes están escuchando el día de hoy, desde tu parte. Bueno, no me había tocado un live así en este periodo de tiempo, desde una visión de la iglesia donde participo y donde me siento muy agradecido de la gente que nos ha ayudado a formarnos con Lorena. Estoy en mi dormitorio, el lugar más tranquilo, porque si no, en otro lugar no puedo hablar. Y a las espaldas mías están escenas del Evangelio de la Biblia que vienen de Etiopía, donde un amigo nuestro trabajó muchos años, ahora está en Kenia él, como sacerdote. Y están escenas maravillosas. Y quizás de esas escenas que hay atrás en mi espalda, hay una que es un pergamino, el resto son reproducciones en papel. El pergamino es el momento de nacer de Jesús, de llegar a este mundo, pero hay una que es el lavado de los pies. Y muchas veces cuando me levanto en la mañana, la miro y digo, increíble, digo yo. Y los rostros son de etíopes, ¿ya? Son escenas pintadas por ellos con personas de su tierra. Y yo creo que la escena del lavado de los pies es lo más fuerte, y me recuerda esa frase de Jesús, que él no vino a este mundo para ser servido, sino para servir. Y nos dice, hagan ustedes lo mismo. Y yo creo que ahí hay un gran misterio que nos ha costado mucho poder escudriñar nosotros como seres humanos. Y hay que seguir buscando. En el servicio está lo que tú señalabas, la posibilidad de salir de uno mismo y crecer amando a otros. Así que
Esa es la invitación para cada uno de nosotros. Gracias. Chao, No, David. gracias a ti, Benito, por tus palabras, por el momento de reflexión, ¿cierto? Y sobre todo con tremenda frase ahí de Jesucristo, ¿cierto? No he venido a este mundo a ser servido, sino a servir, sacarnos, salir de ahí. A nombre de todos los que hemos estado el día de hoy, de los que van a estar reproduciendo más adelante este programa, agradecerte nuevamente y desearte lo mejor. Y creemos de Muchas corazón gracias. que tú eres un gran aporte a todo lo que se viene para esta nueva constitución, que en definitiva pueda ser un espacio de unión, un espacio de esperanza y sobre todo un espacio de justicia para que de una vez por todas en Dios podamos encontrar esa paz. Muchas gracias, Benito, y a todos los que el día de hoy nos acompañaron. Nos estamos viendo y un saludo. Y el día de mañana nos vemos con Aldana Canale, una cantante católica argentina, profesora, quien nos va a acompañar, y también desde su testimonio vamos a tener otro espacio para poder conversar y reflexionar. Quedan todos totalmente invitados. A todos, muy buenas tardes, noches ya, y muchas gracias por su presencia.